10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luis de la Calle, Sabino Bastidas y Antonio Martínez Vázquez. Vamos a debatir el tema que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué deben hacer los partidos y candidatos después de las precampañas? Luego con Sebastián Garrido vamos a analizar un tema muy interesante: los recursos recibidos y reportados por aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República. Y para terminar voy a platicar con Esteban Illades sobre su libro Fake News, un fenómeno de difusión de noticias falsas que se da principalmente en las redes sociales. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a pasar a debatir este tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué deben hacer los partidos y candidatos de cara a las campañas? Ahora que ya terminaron las precampañas, tendrían que hacer ajustes, tendrían que tomar decisiones importantes. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Gracias por venir. Gracias. Y nos acompaña Antonio Martínez Vázquez. Nadie lo conoce así, los conocen más bien como Marvel. ¿Cómo estás, Marvel? Muy bien. Buenas Gracias. noches. Bueno, hoy sale una nueva encuesta del periódico Reforma. Nosotros en Oráculos.mx ya la integramos en el modelo Poll of Polls, y de acuerdo a ese modelo, pues hoy estaría López Obrador en primer lugar con el 38% de las intenciones de voto, Ricardo Anaya con el 30% a 8 puntos en segundo lugar, Mid ya muy lejano con 22% de las intenciones de voto en tercer lugar, Margarita con 6% de las intenciones de voto y el Bronco con 3%. Esto es tomando en cuenta el modelo, 9 encuestas, que son las que han sido publicadas entre el 5 de enero y el 11 de febrero. Bueno, se levantó el 11 de febrero, pero hoy fue publicada la encuesta del periódico Reforma. ¿Cómo ves, Luis? Es una confirmación de las tendencias que se han visto desde el inicio, aunque obviamente con una caída importante de Margarita Zavala, comparado con lo que se tenía a finales del año pasado y principios de este año, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador consolidado como el candidato más sólido, el más atractivo. Ricardo Anaya sube. Ricardo Anaya sube. Sí. Y se vuelve un candidato. Esta idea que tenían algunas personas en el PRI, que se difunde mucho en noviembre y diciembre, de que era una carrera de 2 caballos entre López Obrador y Mid, pues obviamente los números la rechazan tajantemente. Y esto sí implica una situación crítica para tanto Anaya como Mid, de qué hacer para poder alcanzar López Obrador en el poco tiempo que queda. Viene ahora la Cuaresma. Sí. Muy interesante que Cuaresma y la pausa coincidan exactamente. Serán 10 de ayuno, ¿no? Son 10 de ayuno, o sea, una cosa extrañísima que tenemos aquí en México, que no ayuda a nadie. Sí. Y lo único que ayuda es a que la gente crea menos en las instituciones. No, sí ayuda a alguien. Al puntero, al puntero. Sí, pero nada menos y nada más. Pero no fue diseñado para eso. O sea, No. Digo, son de estas cosas que tenemos en México, son muy extrañas, ¿no? Sí, absurdas. Pero pues ahora cada uno de ellos tiene que pensar cómo hacer para realmente poder ser un candidato viable, ¿no? López Obrador lo que necesita es preservar su ventaja, Claro. no cometer errores, seguir diciendo que él representa el cambio, pero no se preocupen, no voy a cambiar mucho. Sí. No voy a poner en riesgo cosas, ¿no? Sí, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Es una campaña un poco esquizofrénica. Mid tiene el enorme problema de que él representa la continuidad, pero si quiere crecer necesita decir que va a ser el cambio. ¿Y qué cambio puede ofrecer José Antonio Mid para volverse un candidato viable? Si el PRI va a descansar en la estrategia del Estado de México, para que en la elección que se ganó el año pasado, en la elección presidencial no les alcanza. Lo dijo Mid el otro día, ustedes son un ejemplo. O sea, porque nadie pensaba que íbamos a ganar en el Edomex y ganamos, dijo. Cerró su precampaña en el Estado de México con esa estrategia. Esa es una estrategia que lo va a llevar a la derrota. Porque no es suficiente. Él debería tratar de apelar a los mexicanos fuera del PRI y convencer a los priistas que la única manera de recuperarse y ganar es ser más atractivo. O sea, esta idea del voto duro y el voto dividido y vamos a operar como en el Estado de México, desde mi punto de vista no le va a alcanzar para
llegar a ser presidente de la República, ¿no? Ahora, el problema de Mid es para atraer ese electorado Sabino, pues tendría que diferenciarse del gobierno de Peña Nieto. No está fácil, ¿eh? Es que el problema es fundacional. Mid tiene un problema de personalidad. Sí. Ni es priista, ni es ciudadano. Entonces, los ciudadanos no le creen el rol de ciudadano, no termina de dejar de ser el secretario de Estado 5 veces, el haber sido parte de 2 gobiernos, es de ser parte del establishment y ser muy, muy del equipo de Enrique Peña Nieto y designado por Enrique Peña Nieto. Y del otro lado, pues no termina para los priistas de ser priista. Y acuérdate que la banda de votos que ha tenido el PRI fue de los 9 millones de votos que tuvo Roberto Madrazo a 19 millones de votos que tuvo Enrique Peña Nieto. El contraste de Mid es muy fuerte, porque el candidato... Fíjate que anda en niveles de Roberto Madrazo, 22%, Madrazo sacó 23%, si no me equivoco. Fíjate, ese dato, ese es un dato interesante. Depende de los niveles de participación, pero claramente el problema de Mid en este momento es que su antecesor como candidato a la presidencia de la República fue un candidato rockstar. Era un personaje que donde se paraba era una estrella, le tomaban fotos, tardaba horas en llegar al templete. Y que llevaba 5 años en campaña. Y ese personaje, claro, ese personaje contrasta mucho con el personaje de José Antonio Mid, mesurado, moderado, responsable, serio, que quiere guardar las formas con todo mundo, y quedando bien con todo mundo va a quedar mal con todo mundo. Entonces, ese es el primero. Y la contradicción está en que no tiene el formato de candidato de Enrique Peña Nieto, pero además tiene el pasivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cómo romper? ¿En dónde romper? Que es el dilema de todos los candidatos de continuidad. ¿Dónde rompo con este presidente? ¿Qué puedo decir que sigo haciendo igual? ¿Dónde no pongo en riesgo la misma campaña? Oye, ¿y le darían chance de romper? A ver, déjame decirte algo que me parece que no hemos analizado lo suficiente. Este es el primer candidato que no es de la revolución. Sí. Es decir, él no es el jefe del PRI. O sea, Mid no puede ser el jefe del PRI. Sí. Mid es el candidato del PRI, claro, pero no es el jefe del PRI. El jefe del PRI sigue siendo Peña Nieto. Sigue siendo Peña Nieto por primera vez en la historia de todas las sucesiones presidenciales. Es un buen punto, ¿eh? Sí, claro. No hemos registrado. Sí. Y esto tiene implicaciones muy interesantes, no solamente para la elección. Tiene implicaciones para después de la elección, sea cual sea el resultado. Claro. Si gana Mid, bueno, tendrán que llegar a un arreglo entre Mid y el expresidente, pero tienen que llegar a un arreglo. No, pero se convertiría... Pero no es militante. A ver, bueno. Dentro del PRI es otra cosa. En la cultura política del PRI, pero no, el presidente es... Es más, si gana López Obrador también va a serlo. Pero hay otra cosa. El PRI se puede convertir en la línea de defensa del peñismo si se convierten en oposición. O sea, Peña puede estar pensando que un escenario de defensa de las muchas defensas que va a necesitar Enrique Peña Nieto puede ser el PRI en la derrota. No, y eso es a lo que le está apostando Osorio Chong. Pero fue la misma... Osorio quiere quedarse con el PRI. Te recuerdo, ¿no? Si pierde. Fue la misma. Yo creo que el dueño del PRI es el presidente en este momento. En este momento. Y pondrá el presidente ahí. Pero eso es garantía de perder. A ver, ¿qué tendrías que hacer con Ochoa ahorita? Después de lo que pasó la semana pasada. Sustituirlo. Y las reglas normales en el viejo modelo era que el candidato del PRI pondría ahí a una persona cercana. Lo normal sería eso. Entonces veríamos en la Secretaría General a alguno de esos personajes cercanos a él por algún parentesco, relación o familia y decir ya tengo el control del partido. Sí. Pero mientras no lo haga... Bueno, no tiene ni el control ni de su campaña. O sea, su campaña pues, es Aurelio Nuño, que no era gente de... Y además no puedes romper con todo de la noche a la mañana. Entonces, la verdad es que... Es que él no trae nada, él no trae base. Ese es el problema. El nudo es ese. Ahora, nada más una cosa, yo creo que es interesante. Yo creo que si fuera otro, o sea, si en lugar de Mid fuera Osorio, estarían lo mismo, y si fuera Aurelio estaría más bajo. ¿Quién sabe? No, cuando lo escuchan en el radio dices, o sea, olvídate. ¿Sí? ¿No te gusta Aurelio? No, yo creo que no tendría ninguna oportunidad Aurelio tampoco. No estaría mejor que Mid. Pero Aurelio es más combativo. Es más combativo, pero esta idea de que está abajo porque no es priista es falsa. Está abajo por el PRI. Por el PRI. Claro. Marvel, tú nada más haces así, fíjate. ¿No? Los de la izquierda están muy contentos, o sea, dicen... Claro. ¿No? Yo creo que, en primer lugar, creo que Mid, me parece que es un candidato que es un tipo muy decente, muy preparado, y creo que
tendríamos que esperar a ver su campaña. Es decir, de todos, ¿no? Claro, pero particularmente la del PRI, que ha sido como muy satanizada, ya se cayó, ya se desfondó. Sí. Yo no creo que se haya desfondado del todo. No. Yo creo que todavía tiene por ahí un cierto juego. Pero sí tiene que hacer algo audaz. No, desde luego que sí. Yo también considero que tiene que romper de alguna manera con el gobierno. Y mostrar cambio. ¿Cuál es el sentido de cambio que decía? Obviamente no puede romper con el programa de las reformas, pero sí puede romper políticamente con ciertas ataduras que hay dentro Hay una sola frase, es corrupción. Claro. O sea, el tema nudo, que ya lo esbozó cuando la semana pasada dijo, yo ayudé a que 2 gobernadores estuvieran sujetos a proceso. El tema nudo del peñismo es el tema de la sociedad, el tema es rule of law, Estado de Derecho y corrupción. Yo creo que no son las reformas estructurales. No son las reformas del debate. No aparecen en las encuestas. Por otro lado, creo que López Obrador, bueno, ya lo decía hoy la encuesta Reforma, 35% de los encuestados piensan que fue quien hizo la mejor precampaña. Yo creo que fue una precampaña que sobre todo se concentró en las regiones. No fue una campaña centralista, si vemos también los datos, fue el que más hizo eventos en todos lados, 3 estados por día, un poco una locura. Y se ve también en las encuestas regionales, es decir, salvo en el Bajío, en el resto de las regiones, Andrés Manuel va también como líder de las encuestas, de las preferencias electorales. Ahí el Bajío está Anaya, desde luego, en primer lugar. El PRI va disputando en ciertas regiones el segundo, con mucho más claridad que en lo central, y creo que la campaña de López Obrador tuvo esa ventaja de dispersarse e irse a las regiones, y creo que conectar con ciertas problemáticas regionales que no están dentro de la agenda de las campañas. Yo creo que ese punto es muy importante. Sí. O sea, esta idea de ir más lejos de tu propia base. O sea, López Obrador está haciendo un esfuerzo muy importante de posicionarse en el noroeste del país, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tradicionalmente tiene números muy bajos. Ahí va. Anaya también. O sea, Anaya fue a Nesa, ha ido a Ecatepec, o sea, lugares donde dices no es el lugar natural. Pero así se ganan las elecciones. Sí, claro. Y en cambio, el PRI, en el caso de Mid, están tratando de concentrarse solamente en los priistas. Es la receta perfecta para primero los tenían que convencer a él. Era la precampaña. Sí, pero el problema era la presentación de Mid ante el PRI. Pero no hay tiempo. Hay que decir algo. Estamos acostumbrados culturalmente a campañas muy largas. Esta es una campaña jurídicamente de 3 meses. Y una campaña de 3 meses favorece, sí, jurídicamente sí, y esta veda nos va a colocar en que el lanzamiento de las campañas les va a dar mucho más impacto. ¿A quién beneficia una campaña corta? A quien tenga mucha estructura, a quien haya hecho el trabajo durante muchos años, a quien pueda tener al Estado con él, eventualmente los recursos del Estado, haya sido como haya sido, puede ser definitivo. Puede beneficiar mucho a los jóvenes. Una campaña corta implica un gran desgaste físico. Sí. Por ejemplo, yo sí creo que en los 3 debates que vamos a ver, yo creo que vamos a ver novedad en gente como Ríos Peter, si está en la boleta, vamos a ver impacto en Anaya, que es muy buen retórico, y eventualmente en Mid, si presenta políticas públicas muy audaces. ¿Cuál es la ventaja comparativa de Mid? Que podría llegar a ser una diferencia. Que realmente postulara y presentara y que ocupara este mes en presentar cosas que no habíamos hecho que no habíamos visto. Déjame cambiar el foco de esta mesa y preguntarles a ustedes, comenzando contigo, Marvel. ¿Cómo bajar a López Obrador? ¿Cómo bajar a López Obrador? O sea, si tuviéramos que analizar, a ver, es obvio, trae 38%, pues hay que bajarlo, ¿no? Y lo bajaron, por cierto, en el 2006. Ya vimos cómo lo provocaron, campañas negativas, él dice que guerra sucia, en fin. ¿Cómo bajar a López Obrador? Porque eso es lo que viene. Van a tratar de bajar a López Obrador. Hombre, así funciona la democracia. Me han criticado mucho estos días porque ando diciendo eso. Pues sí, le van a tratar de apedrar la portería. Pues sí, cuando vas perdiendo, pues echas todo hacia adelante, ¿no? O sea, no? Yo creo que hasta ahora la estrategia ha sido más o menos similar. Sí. ¿No? Es decir, hay una campaña más o menos de desinformación, ahora usada en las redes sociales, desinformación coordinada en redes sociales, con tópicos demasiado específicos, el tema de Venezuela, el tema de Rusia. Ya lo vimos también en la encuesta de Reforma, la gente no cree el tema de Rusia. Antes cree que Estados Unidos interviene en la elección. Pues pero eso parece que ya no pega. A eso voy. ¿No? Yo creo que eso, que es la fórmula que se vio en la precampaña, no. Yo creo que en la campaña solamente podrías bajar a López. En esta ocasión en particular,
Me parece que, o sea, Andrés Manuel ya tiene una serie de vocerías de su gabinete que ya están muy activos, ya están trabajando, tienen... yo me he reunido con algunos de ellos y ya se siente, o sea, hay una sensación de que es un equipo que ya está trabajando. Creo que eso permite hacer acuerdos. Y que ya ganaron. No, hay mucha emoción. Trabajando. Pero no hay triunfalismo, No, me parece que eso permite a varios sectores, empresarios, o sea, empezar a hacer acuerdos con gente concreta. Sí. Cosa que no sucede con el resto de los candidatos. También creo que en el Pero caso, no me estás contando es que la pregunta. ¿Cómo bajar en el caso de López Obrador? como, o sea, tiene un partido, movimiento, y la gente ahí solo cree en López Obrador. No importa todo lo que le reveles alrededor, es un tipo de movimiento que cree en López Obrador. Entonces los costos de esas campañas son a él y son realmente mínimos en el resto de la campaña. En el caso del PRI no, porque es estructural. Por eso, pero ¿cómo bajar? No. ¿Eso qué implica? ¿Cómo bajar? Si tú fueras estratega, si ustedes fueran estrategas, y hay que decir, señores, hay que bajar a López Obrador. No, lo de Venezuela, puta, ya lo de Venezuela ya no funciona. Lo de Rusia ya no funciona. Es un candidato. Populismo. Ya que no, ¿qué le falta que no le digan a López Obrador? Es un candidato de teflón en cuanto a los negativos. Ya probaron todo. Y ya subieron. Los positivos. Durante muchas pero en elecciones. 2006 sí lo bajaron. Pero durante muchas elecciones. No, hombre, el peligro para México. Por eso. Fue ya ensayaron todo. Todo lo que se podía ensayar, todo lo que le podían buscar en la vida, ya se lo buscaron. A menos que encontraras una bala de plata en donde dijeras, esto lo cometió el error de su vida y ya tenemos las pruebas. Y yo creo que el aparato del Estado y los enemigos que ha tenido Andrés Manuel a lo largo de 15 años han buscado por todos lados durante todo el tiempo. Me está diciendo, no hay manera de bajar a López Obrador. Es que además yo no creo que sea inteligente. ¿Por qué? Porque Mid no tiene nada bajar a López Obrador no es inteligente. O sea, tratar de hacer una campaña a partir de negativos, yo no lo recomendaría y te voy a decir por qué. Porque en este momento todos los candidatos tienen su reto de credibilidad y de gobernabilidad. El riesgo de Mid, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que está en el tercer lugar, estamos en una mesa política y la gente nos está escuchando. Dentro de 4 meses que vean a Mid ganar la elección presidencial, pues se van a levantar las cejas y sí tiene un problema de credibilidad. El mismo riesgo puede tener Anaya y Andrés Manuel necesita gobernar este país. Entonces, cualquiera de los tres, creo yo, que no es el momento ni de campañas negativas, ni de hacer tonterías. Yo lo haría en positivo. ¿Cuál es hacerlo en positivo? Pues que Mid haga muchas propuestas, que Anaya vea cuáles son sus cualidades. Tratar de hacer campaña a costa de torpedearle los negativos al otro, cuando al otro ya le han hecho todo, me parece que además de que va a polarizar otra vez el país, el haya sido como haya sido, que es una frase que queda para la historia de Felipe Calderón Hinojosa, yo creo que no lo aguanta el país otra vez. A ver, ¿cómo bajar a López Obrador? No, yo estoy de acuerdo con Sabino. ¿Sí? O sea, ser solamente anti-AMLO, una campaña anti-AMLO no basta. No lo van a lograr. Pero se necesita. Bueno, obviamente siempre hay un elemento negativo en las campañas, pues sí, de todos lados, ¿no? Sí. Pero no es suficiente para ganar. El ánimo de la gente es de cambio. La gente está harta, la gente se siente desamparada. Y enojada. Y entonces necesitas tienes que hacer una campaña hacia el futuro. La manera de ganar López Obrador es decir, el señor López Obrador representa el pasado y yo represento el futuro. Y represento el futuro por las siguientes razones, ¿no? Y listarlas. Además decirlo con pasión, con convencimiento. Por ejemplo, la reforma educativa, el tema de... Por ejemplo, la reforma educativa. O sea, la alianza con la maestra Elvester Gordillo y la CENTE. Por ejemplo. Pues bueno, es muy evidente de hacia dónde van los... Pero también demuestra la vulnerabilidad de la reforma educativa. Entonces, si se puede regresar... Claro. Bueno, entonces si era reversible, pues ¿qué reforma? Pero ese es el debate que tienes que ganar. Y lo que tienes que hacer es lograr que la gente salga a votar, que es exactamente al revés de la estrategia original del PRI, que votara poca gente para que pudieran ganar en una elección dividida. Sí, claro. Esta elección es una elección muy histórica y se requiere que vote el 60% de los mexicanos para que tengamos una reafirmación de la democracia en el país. Y la única manera que la gente va a salir a votar es si encuentran candidatos, incluido Andrés Manuel, por supuesto, que invite a la sociedad a participar. Entonces, lo que tiene que hacer es imaginarse eso. Yo creo que también hay un papel de los independientes. Claro. Yo creo que Armando Ríos Peter debería focalizar su campaña en cómo transformar y solucionar la pobreza del estado de Guerrero. Y solamente dedicarse a propuestas muy ambiciosas de cómo transformar Guerrero y el sur de México en otra cosa, porque es inaceptable la situación que hay en ese estado. Y él, siendo de ahí, sabiendo que no va a ganar la presidencia de la República, puede hacer propuestas altamente disruptivas para eso. Y una de ellas debe ser en materia educativa. Y que los guerrerenses escojan
igual que los oaxaqueños y los chiapanecos, si quieren apoyar a López Obrador, que está con la gente. Pero para eso necesitas invitarlos y que la gente salga a votar, las madres de familia, etcétera. Y lo mismo se aplica, por supuesto, para Mid y para Anaya. Y para Anaya, por supuesto, convencer a los millennials de que él representa el futuro y Andrés Manuel el pasado. Qué bueno que salgan a votar. Qué bueno que mencionas a Anaya, porque también tenemos que el candidato que más subió durante las precampañas fue Anaya. Y hay que decirlo, cantando el ukulele y diciendo na y sin decir nada. No han empezado las campañas. Pues, a ver, déjame, el más cercano a los millennials es Marvel. A ver, ¿cómo la ves? Nosotros ya no, cercano, dije. En efecto, no dije que fuera parte. Yo la verdad es que vi la campaña de Anaya y pues sí, o sea, hay algo que sí conecta y que sí te da como cercanía de ciertas cosas. También pienso que le habla a un sector muy específico de jóvenes, ¿no? Es decir, a ver, a los jóvenes en este país viven en unas condiciones súper precarias, en unas condiciones de violencia que los están matando y que Anaya no tiene respuesta para eso, pero es verdad que es bastante cercano y bastante fresco en alguna parte de su campaña. Creo que una sensación que te deja el ukelele es que es como si fuera un youtuber. Estos youtubers que se ponen maquillaje, ¿no? Es como que te hechiza, pero en realidad no lo conoces. No sabes quién es, no sabes qué hay detrás de esa, esa locura que hay detrás de sus videos. Y me parece que ahora en las campañas, cuando empecemos a conocer quién es Anaya y cuando los discursos de derecha empiecen a ofrecer, como Margarita Zavala, alternativas al voto de derecha que de Anaya, pues ahí me parece que la va a tener más complicada. De momento sí es como una youtuber que se pone maquillaje y te hipnotiza en la pantalla. ¿Cómo se llama? Yuya, ¿no? Yuya. Es como Yuya. Lo que pasa es que es la primera elección en donde además tenemos a la derecha dividida. Claro. Sí. En la historia de México, la historia de nuestra democracia y la historia larga de México, normalmente las derechas, aunque sean pequeñitas, van juntas. Y en esta ocasión tienes una oferta de semiderecha en mí. Tiene la oferta de Anaya y la oferta de Margarita. Y en la izquierda posicionado, aunque esté el PES acompañándola con todos los asegúnes, la oferta de izquierda de esta elección se llama Andrés Manuel López Obrador. No es el PRD con Anaya, no hay otra oferta. Y la gran demanda es lo que acaba de decir ahorita Luis, del tema de lo social, el tema de las necesidades de la gente. Y hay un tema de gobernabilidad, de preocupación por el tema de seguridad. Pero Anaya, ¿qué tiene que hacer? Tendría que darte garantías y confianza de gobernabilidad en temas tan duros como seguridad. Ahora, a mí lo único que me queda claro de Anaya es que es tremendo. Es un político efectivista. Sí. Si hay que pasar encima del presidente Calderón y de su esposa, pasa encima. O sea, de pero Gustavo Madero, todavía está en un debate contra Manlio. Pero aunque sus estilos son diferentes, todos son políticos profesionales que han hecho de eso. Yo no acusaría a Anaya especialmente de eso. Yo no lo estoy acusando. Es de que es eficaz. Yo no lo estoy acusando. Yo al revés estoy diciendo que tiene una virtud de que es eficaz. Por eso, claro. Los políticos eficaces hay muchos y en claro. Oye, mira dónde he llegado a los 38 años. El posicionamiento de Anaya debe ser un posicionamiento, si lo estuviéramos recomendando, de que él es un puente entre una sociedad mexicana muy dividida. O sea, es el único que puede tener éxito en esa y en las lomas. Eso vale políticamente tremendamente si lo sabe vender. O sea, esta idea que tienen algunos de que los panistas no van a acabar votando por Anaya porque se van a ir con Margarita, yo creo que es falsa. Yo creo que Margarita tiene que hacer una reflexión, por cierto, si debe bajarse de la campaña. Cierto. Yo creo que ella prefiere que gane López Obrador a que gane Anaya. Lo que está haciendo Margarita al quedarse en la campaña es maximizar las posibilidades de que López Obrador sea presidente. Sí, pues sí. Y es una decisión que ella puede tomar, es perfectamente legítima. Pero así va a ser recordada. Oye, para que veas cómo es la política, ¿no? Ahora resulta que Margarita la esposa de Calderón puede beneficiar y ahora resulta que la maestra Elvester Gordillo está con López Obrador. O sea, de verdad que la política es una maravilla. Pero yo creo que todas esas cosas son ventajas para Anaya. Pues sí. Demostrar una persona fresca, distinta, que está haciendo cosas que son realmente innovadoras, como tratar de tener puentes entre grupos sociales en México que no hemos visto antes. Y tiene otra dimensión, ya nos tenemos que ir, que creo que es muy importante. Anaya tiene mucho apoyo en los estados. O sea, tiene muchos, potencialmente, gobiernos
panistas y perredistas. Creo que y sabemos que los gobernadores operan, ¿no? Y sobre todo lo que sabemos es que el PRI no va a tener gobernadores por primera vez en una elección presidencial. De lo que podemos, sí podemos imaginarnos que Anaya no tenga necesariamente la claridad y el tiempo. Yo creo que lo que le va a faltar a Anaya es tiempo de campaña. Tiene que actuar muy rápido y hay un tema de confianza. Tú habías dicho que las campañas cortas favorecen a los jóvenes. Sí, sí, pero hay una cosa, Anaya es quizá el candidato que tiene menos tiempo haciendo campaña, de los que tienes enfrente. No creo, yo creo que el que tiene menos tiempo es Mir. Es Mir. Mir era secretario de Estado y fue secretario de Desarrollo Social. Nadie lo conoce. Sí, bueno, a mí la gente no sabe ni cómo se llama. Estado más activo. Pero con todo, Anaya necesita una oferta en materia de seguridad y dar confianza de que no es un joven, sino que es un político joven. No es un chavo entrando a la política, no es un, como decías, no es yuya, no es youtuber. Es alguien que puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Marvel, gracias. Tú sí estás, ya no eres millennial. Por supuesto que no, eres. Claro que no. No, tú y yo ¿qué decimos, Luis? ¿Qué decimos? No es la primera elección en la que votamos. Gracias, señores. Es un placer. Regresamos con Sebastián Garrido, quien nos va a contar el tema de las finanzas, de dónde provienen los recursos recibidos y reportados por los candidatos independientes. Regresamos en un momento más.